Canal 9 Bio Televisión, con el auspicio de Enel, presenta Hablemos de Energía, un espacio de información y análisis de las principales temáticas energéticas de la región del Biobío. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Energía por Canal 9 Bio Televisión, donde tenemos un interesante tema para conversar con nuestra invitada e invitado. Los saludamos de inmediato. Estamos con Krasna Pereira, encargada, responsable de sostenibilidad de Enel Coronel. Bienvenida, Krasna. Gracias. Y también nos acompaña Michael Cáceres, periodista de la Universidad de Concepción, es además cofundador, socio fundador de Periodistas y Asociados. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ambos periodistas con mucha experiencia en sostenibilidad, ¿no es cierto?, en todo esto que se llama valor compartido, ¿no?, una nueva forma de hacer empresa. Y yo los quiero invitar a revisar una nota que nos introduce a esta materia y que nos da cuenta de los procesos por los que han tenido que pasar las empresas en este andar, ¿no es cierto?, comenzando por la beneficencia, por la responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto?, hasta esto que es el valor compartido, y que luego de ver esta nota lo vamos a estar desmenuzando completamente para conocer también qué es lo que está haciendo Enel en nuestra zona. En los comienzos del relacionamiento de las empresas con su entorno se hacía beneficencia. Aquellas más sensibles a las cuestiones sociales destinaban una parte de sus ingresos a iniciativas filantrópicas, una acción loable y que aún sigue vigente. Luego nació el concepto de responsabilidad social de empresa, CSR por sus siglas en inglés, un modelo estructurado que integra las acciones a favor del desarrollo social en los procesos y estrategias empresariales con una mayor responsabilidad, como su propio nombre indica. La CSR provoca a que los beneficios para la sociedad sean más sólidos y duraderos, pero para las empresas, al igual que la beneficencia, el retorno del gasto se limita a obtener una mejor reputación. En 2011, los economistas estadounidenses Michael Porter y Mark Kramer publicaron en la Harvard Business Review un artículo revolucionario: crear valor compartido. Este enfoque se encuentra profundamente en sintonía con la visión de Enel, a tal punto que ya desde 2015 la compañía ha adoptado un modelo de creación de valor compartido que integra factores socioambientales en sus procesos. En síntesis, Enel adopta el enfoque de la creación de valor compartido, enfrentando asuntos sociales, ambientales y económicos a través de su línea de negocio. En esta hoja de ruta hacia la sostenibilidad, las comunidades tienen un rol muy activo. Por ello, centra su propuesta de inversión social en un desarrollo económico local, fundado en la sostenibilidad y en un modelo de economía circular. Bien, ahí teníamos la nota de introducción que nos acerca un poco al tema que vamos a estar conversando. Krasna, Michael, queremos comenzar contigo. Krasna, ¿cuál es la relevancia que tiene la creación de valor compartido para Enel acá en nuestra zona, particularmente en la comuna de Coronel? Mira, la relevancia que tiene para Enel es sustantiva, evidentemente, porque hemos cambiado una lógica y no es algo que viene hoy día solamente en el proyecto Bocamina. Bueno, tú sabes que yo tengo experiencia en el Green Power en años anteriores, a partir del 2010 más o menos. Nosotros lo que iniciamos es un trabajo con las comunidades, se reconoce en la comunidad una identidad de la comunidad y desde ahí se generan estos modelos de valor compartido, que pareciera una palabra muy técnica, ¿no?, pero que a la larga significa que todos los proyectos que se generen en las distintas comunidades puedan otorgar mano de obra local, puedan ser parte del negocio, ¿no? Y este ser parte del negocio implica analizar los territorios, ver cuáles son las oportunidades, las aspiraciones de los distintos territorios y no hacer un modelo único. Se separa muchísimo de la responsabilidad social empresarial. Y cuando hablamos de esto hay muchos que se asustan, como que dicen, bueno, ustedes no quieren ser responsables. Claro. No es eso, sino que es generar modelos de economía circular, modelos de alianzas colaborativas con las distintas comunidades que vayan en virtud de mejorar u optimizar los distintos territorios. ¿Por qué se aleja de la responsabilidad social empresarial? Porque la responsabilidad social empresarial tiene un concepto subsidiario, tiene un concepto que no genera desarrollo a largo plazo en las comunidades, tiene un concepto no es circular, por lo tanto genera una codependencia de la comunidad hacia la misma empresa.
Y cuando las empresas se van, tú sabes que nosotros estamos en un proceso de descarbonización y transición energética, entonces aspiramos que en algún minuto los proyectos industriales van en retirada de las distintas comunidades. Por lo tanto, hay que generar alianzas a largo plazo. Y esto significa, implica proyectos tanto desde el norte hasta el sur de Chile. En Coronel en particular tenemos un proyecto, por ejemplo, de circularidad de las cenizas, donde tenemos ha facilitado el cierre del vertedero, porque el cierre del vertedero de cenizas en Coronel ya tiene está en proceso de cierre en sus 2/3 del proyecto completo. Lo único que va a quedar del vertedero es 1/3, y ese 1/3 de vertedero que va a quedar en Coronel se va a utilizar solo como backup. ¿Y por qué? Gracias a la economía circular. Correcto. Porque toda la ceniza se está revendiendo a las cementeras del sector. Entonces, ¿cómo hemos repensado la industria también, generando también menos impacto con las comunidades? Creo que eso es súper relevante, se destaca poco, pero es uno de los proyectos más importantes que tenemos en el sector. La reventa de las cenizas para además cementeras, para utilizo de cerámica, tenemos proyectos chiquititos también que van en esa dirección, con la misma comunidad. Es decir, las oportunidades que pudieran haber generado en distintos procesos se vuelven a utilizar para generar emprendimientos de distinto tipo. Ahora, esto tiene mucho que ver con el lugar donde tú te desempeñas. Se verifican cuáles son las expectativas y aspiraciones de la comunidad, se evalúa el territorio, y desde ahí se generan modelos de circularidad. No podemos aplicar el mismo modelo con las mismas comunidades. Por ejemplo, en Alto Biobío... Son necesidades distintas. Exactamente. En Alto Biobío tenemos proyectos que fomentan muchísimo el fomento agrícola con las comunidades de Alto Biobío. Tenemos un proyecto de fabricación de avellanas nativas, que está en manos de las mismas comunidades indígenas, comunidades pehuenches en este caso. Tenemos un proyecto de cultivo de papas nativas también, que son también de cultivo mapuche. En Coronel en particular tenemos el proyecto de las cenizas, por ejemplo, o la reconstrucción de los barrios, que gracias al proceso de reasentamiento se está dejando en manos también de la comunidad, haciendo un rediseño de los barrios con las mismas comunidades. Entonces, tiene que ver con las oportunidades que puede generar el negocio, que no queden en manos de otros, que queden en manos de la misma comunidad, y creo que eso ha sido un desafío importante y es un cambio de mirada industrial prácticamente. Michael, tú tienes bastante experiencia como consultor de empresas, ¿no es cierto?, en procesos de privatización, en procesos relacionados con el sector sanitario, generación de energía, en fin. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión respecto a esto que están aplicando las empresas, como es el caso de Enel, que han pasado de la filantropía a la RCE y ahora, ¿no es cierto?, a esto de aplicar valor compartido dentro de su proceso? Yo creo que se juntan tres cosas, se junta el futuro, el presente y el pasado en esta conversación finalmente, porque nosotros estamos ligados a esto hace 20 años y hace 20 años escuchar esto era una utopía, ¿no? O sea, era imposible que alguna empresa o algún sector industrial se propusiera generar valor compartido en su comunidad. La historia nos llevó más bien a una serie de conflictos por los impactos de los proyectos en los territorios. Y de a poco las empresas fueron entendiendo que no solamente tenían que generar estos proyectos y generar empleo, sino también tenían que reconocer las particularidades de un territorio, que habían derechos ahí también, derechos subjetivos que eran muy valiosos, y también que había una manera de acercarse a la comunidad distinto. Y fue un aprendizaje bien traumático, sobre todo por las empresas más grandes en todas partes del mundo, ¿no? Chile no estuvo exento de eso. Nuestra región tuvo una concentración de conflictos empresa-comunidad bien duros, ¿cierto? Y se fue avanzando, yo diría con mucha convicción de muchas empresas avanzando hacia la responsabilidad social o como quieras llamarlo. Finalmente hoy día estamos en un momento en que hay muchos proyectos que están por la sustentabilidad y tienen un diseño sustentable y nuevos proyectos que tú dices, bueno, aquí hay un desde mucho más avanzado y hay otros proyectos que han tenido que avanzar con sus problemas a nuevos estándares. Entonces, por eso digo que se junta el futuro, el pasado y el presente, porque finalmente tenemos una mezcla de experiencias muy novedosas con otras experiencias novedosas, pero aplicadas en un historial de desencuentro tal vez. Sí, claro. Y ahí uno podría decir que existe ya las metodologías, las tecnologías para hacer lo que tú estás planteando. Tal vez lo que falta es la otra parte que es más relacional y la base aquí es la desconfianza, digamos. Sí, claro. Desconfianza que ha habido
se ha generado por desaciertos compartidos desde las empresas, obviamente, pero también desde el Estado, que ha estado un poquito ausente de este camino hacia la sustentabilidad, y también desde las propias comunidades que a veces han tenido desaciertos en las decisiones que toman. Y hablemos un poco de eso, de las comunidades, Krasna. ¿Cuál es el impacto positivo que en este caso el valor compartido genera en las comunidades? Bueno, tú tienes experiencia en el norte del país, nos decía, en Ollagüe, ¿no? Cerro Pabellón. Sí, en Cerro Pabellón, ¿no? Vimos por ahí unos proyectos el año pasado en un programa de electrificación rural, en fin. ¿Cuál es el impacto positivo que tiene para las comunidades de acá de Coronel? Mira, yo creo que la industria de la energía es una industria que además tiene un sello muy humano. Y en ese sentido, el trabajo con las comunidades para nosotros, dentro de todos los pilares de Enel como compañía, el pilar de la sostenibilidad y el relacionamiento comunitario es un pilar más. Es decir, es tan importante como, por ejemplo, yo vengo del mundo de la minería, donde la seguridad es súper clave, el casco, los zapatos, etcétera, ¿no? Y de hecho nuestra línea es trabajar con el mismo cuidado. Es decir, con el mismo resguardo cuando entra un jefe de faena, ¿no? Y te ve sin el casco, sin los zapatos de seguridad, el mismo resguardo por las comunidades. ¿Y por qué tenemos este modelo? Tenemos un modelo de turismo sostenible en el norte de Chile, donde creamos, por ejemplo, un centro de interpretación del desierto, donde las comunidades ocupan ese espacio como de cohesión social, y además hay buses que te llevan a distintos territorios. O sea, se está armando ahí turismo, un proyecto de turismo social, pero además un turismo muy sostenible, en amistad, vamos a decir, con la industria de energías renovables. Obviamente hay proyectos que son distintos, como el proyecto Bocamina, en el cual hemos intentado instalar modelos de economía circular o modelos más sostenibles. Evidentemente, por las brechas que generó en el pasado, quizás no hemos podido todavía aplicarlo en el grosso modo. Pero el impacto es bastante positivo porque las comunidades empiezan a desarrollarse a largo plazo. En el proyecto en Bocamina tenemos un fondo concursable, por ejemplo, en Coronel, que ya ha beneficiado cerca de 200 emprendimientos, más o menos, desde las primeras fechas que se realiza, vamos en la tercera versión. Y lo que aspiramos ahora, lo que estamos haciendo un trabajo muy interesante porque estamos evaluando todos los emprendimientos que hemos potenciado en estos 3 años, a ver cuál puede ingresar en la cadena de valor nuestra. Entonces, si hay pymes de aseo, por ejemplo, ver en la modalidad en que pueden ingresar en la cadena circular nuestra. Ver si es que hay pymes que están desarrolladas en obras civiles, cómo pueden contribuir en el proceso de restauración de sedes sociales. Genera primero expertise en la comunidad, genera capacidades instaladas, genera un desarrollo de las familias, porque además trabajamos con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, entonces muy enfocado en materia de género. La mayor parte de nuestros proyectos son liderados por mujeres y está comprobado y demostrado, y lo vemos también en las marchas del 8M, donde las mujeres hoy día tienen un empoderamiento distinto, donde además está demostrado por Naciones Unidas. Nosotros estuvimos en Naciones Unidas el 2018 presentando el proyecto de la comunidad Mapu Pilmaiquén. Lo presentamos en Empresas y Derechos Humanos. Estuvimos con Bernardita Molef, que es la presidenta de la comunidad indígena de Mapu Pilmaiquén, donde hicimos una devolución de tierras. Yo creo que Enel ha sido una de las pocas empresas, no conozco otra, que ha aplicado la devolución de tierras o devolución de puntos de agua para la comunidad indígena, donde hoy día ellos han desarrollado un parque, donde se desarrolla la energía, hidroenergía prácticamente, y por otra parte funciona perfectamente el proyecto del Parque La Isla, que ha aparecido en programas de televisión, en estos programas de turismo, lo han hecho en el territorio de la Bernardita, y tiene un crecimiento distinto porque la comunidad se empieza a repensar a no ver la industria como un enemigo, sino que empieza a verlo como un actor más que tiene que contribuir, pero no desde el asistencialismo, y creo que exactamente, y además que tiene un montón de oportunidades que pueden generar. De hecho, nosotros hicimos una sede social, la sede que hicimos ahora en Cerro Obligado, están hechas con gran parte de pallets, por ejemplo, y ese pallet es reciclado desde nuestros proyectos cuando hicimos los 2 domos, que además son de beneficio para la comunidad, porque genera que hoy día el carbón esté almacenado, los 2 domos geodésicos que tenemos en Coronel.
pero además toda la madera que se recicla de ahí va a proyectos donde se desarrolla con mano de obra local, las mismas mujeres levantan esos proyectos sociales, entonces todo algo que está totalmente conectado, sí. La comunidad, la empresa, etcétera. Michael, ya en el análisis empresarial, ¿no? ¿Qué falta para que más empresas de la región del Biobío, del país, bueno, acá ya conocemos este caso, ¿no es cierto?, también sabemos de otros, pero no es algo tan masivo, ¿no?, que están implementando el valor compartido dentro de sus procesos? Y por otro lado, hay un paradigma de que esto queda solo para las empresas grandes, transnacionales, ¿no?, y no para las pymes o para las empresas regionales. Sí, claro. Yo creo que muchas empresas están en este desafío de compartir valor o generar el valor y compartirlo. Pero no es fácil desarrollar proyectos exitosos y tal vez ese es como el aprendizaje que hay. Hay mucho ensayo de error en la etapa embrionaria cuando tú te atreves a hacer valor compartido. Y hay que estar dispuesto a equivocarse. O sea, esto es innovación. O sea, aquí no hay una sola receta. Entonces hay varias trabas. Uno puede decir, primero las trabas propias de una empresa, que primero si tienes los equipos profesionales para desarrollar esto y además si tienes la estrategia empresarial que le dé espacio a una política de valor compartido. Segundo, si tiene de verdad un buen diagnóstico de su comunidad y si tiene una interlocución eficaz y positiva, digamos. Y la otra es ver de verdad las oportunidades y no solamente como un instrumento para aprobar un proyecto o para llevarlo adelante. Entonces, esas trabas de alguna manera impiden que esto prolifere. También hay un tema desde el Estado, que el Estado no ha sido un impulsor de este tipo de desarrollo. Esperamos que pronto sí tengamos normativas o regulaciones, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. O por lo menos que haya una participación más activa del Estado, porque esto hoy día yo lo siento que está más bien empresa y comunidad directamente y debieran haber más actores, o sea, debiera estar el Estado de alguna manera, también podría estar involucrados universidades o otras instancias de otras organizaciones sociales. Pero ya que estamos en el momento en que estamos, digamos, o sea, en Chile hoy día hay un momento distinto que está mucho más intenso en la tensión entre la sociedad, ¿cierto?, y la empresa, y uno podría decir, bueno, ¿cómo avanzar en valor compartido en medio de lo que estamos, digamos? Y yo tiendo a pensar que hemos avanzado mucho en gestionar las empresas desde los objetivos empresariales y creo que hay un espacio ahora para abrirse al propósito. Y ahí yo pondría un segundo piso al valor compartido, que es propósito compartido antes de valor compartido. Compartamos un propósito, pongámonos de acuerdo qué es lo que nos interesa en este territorio, cuál es el desafío que tenemos en común, y de ahí se nos va a hacer un repertorio de proyectos o de iniciativas que tengan mucho más sentido, ¿eh? Porque de verdad lo que nos falta hoy día es tener un vínculo mucho más profundo en los territorios desde las empresas y las organizaciones de la sociedad. Krasna, ¿qué se nos viene para este año en materia de valor compartido en Coronel con Enel? A ver, este año tenemos, bueno, continuar con el proyecto de la reventa de las cenizas, que te decía que es un proyecto muy importante porque además genera impacto ambiental positivo, porque van menos ceniza al vertedero. Impacto social también positivo, porque las cenizas se están trasladando a otro lugar y no en el mismo sector. Eso en términos como a gran escala. Tenemos Entre Pallets, que es la ecomueblería de Coronel, que está gestionando también mobiliario. Ya llevan 2 sedes, equipadas, la sede de Cerro Obligado. Entonces son chicas que trabajan mobiliario de pallets, del mismo pallet de la industria. Ellas tienen un contrato ya con Enel directamente. Nos suministran el mobiliario para todos los proyectos sociales. ¿Ellas funcionan como empresa proveedora de Enel? Sí. O sea, para nosotros es real lo del valor compartido, es totalmente real. No es filosofía, no es academia, no. Lo que se hace es un estudio. Primero, ¿cuáles son las oportunidades que hay en la comuna? Entonces, si hay pymes, obras civiles, o si no las hay, las creamos. Claro. Si no las hay, nosotros tenemos, las chicas de Entre Pallets las creamos nosotros, las impulsamos nosotros. Obviamente tiene que haber una voluntad de la persona en decir, mira, yo quiero desenvolverme, ya no quiero estar más en las tareas de la casa, quiero ser empresaria, quiero trabajar, tengo mis manos para trabajar y quiero trabajar. Las chicas de Entre Pallets a mí me recuerdan algo que es bien particular, porque cuando yo llegué a Coronel, donde había un énfasis muy asistencialista, todavía lo hay, ¿no?
pero había un énfasis muy asistencialista, muy de que la empresa tiene que generar un subsidio con la comunidad. Filantropía, ¿no? Filantropía pura. Lo cual para nosotros no es que esté mal, no es que esté mal el diseño. Lo que pasa es que cuando tú haces un proceso de transición justa y vas en retirada del territorio, le estás haciendo un flaco favor a la comunidad en generar una codependencia de asistencialismo. Por lo tanto... Pudiendo ser algo mejor. Pudiendo ser algo a largo plazo. O sea, nosotros en Cerro Pabellón, que bueno que tú lo mencionas, porque en Cerro Pabellón se generaron, por ejemplo, pymes para todos los servicios que requería el campamento de Cerro Pabellón. Entonces, la comunidad indígena tenía a cargo todas las empresas licitadas por nosotros, proveedor directo, empresas de aseo, empresas de mantención, la lavandería. Se hizo una lavandería comunitaria para lavar los uniformes y contrato directo. Esto no tiene que ver con cadena de subcontrato ni cadena de suministro, contratos directos. Se estudia si en la comunidad no hay oferta de pyme, se evalúa si se puede generar esas oportunidades y se crean. Sí. Y por otra parte, la mano de obra local, ¿no? Que también es relevante porque también se estudia. Desde ahí, y yo creo que ahí, solo para terminar, sé que estamos cortitos de tiempo, pero lo importante es la voluntad que hay no solo de la comunidad y no solo del Estado, porque hay muchas cosas que tú puedes hacer sin que el Estado te obligue a hacerlas. Y eso yo creo que eso es lo principal que nosotros tenemos como Enel. Nosotros tenemos en nuestro principio de sostenibilidad, también va a nuestra área de aprovisionamiento, que es el que se encarga de licitar nuestros contratos. Por lo tanto, tenemos apertura a que las pymes puedan ser empresas de la comunidad, se pueda generar esta integración. Están todos en esta dinámica, es un trabajo muy integral, no es solo de un área, como antes se trabajaba. Esta es la chica de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y es la única, la que prácticamente está ahí combatiendo con la comunidad. En Enel es totalmente distinto, es un modelo muy diferente porque trabajamos todos en pos de la sostenibilidad de la comunidad. Sí, por último ya, porque como dices tú estamos finalizando, Michael, ¿cómo se desestigmatiza esta inversión privada, ¿no? Para crear valor compartido y que no se vea como un gasto, como filantropía, como RCE? ¿Cómo cambiar esa visión también? Yo creo que la clave está, más que en cómo la maquillamos, en cuáles son los logros de verdad que consigue. Los proyectos, en la medida que sean exitosos, vale decir que de verdad se construye un valor nuevo y una capacidad nueva, van a hablar por sí mismos. Y yo creo que hay que darle tiempo y hay que tener mucho liderazgo y mucha convicción desde las empresas al momento de apostar por esto. Esto va a tener frutos después. Es difícil vender una buena imagen de esto si no ha tenido logros de verdad. Yo creo que en la medida que estos proyectos sean exitosos, yo creo que las cosas se van a empezar a mirar de una manera distinta y la comunidad y todo el mundo vamos a reconocer estos ejemplos como un aporte al desarrollo de las comunidades. Bueno, terminamos aquí nuestro programa. Queremos darle las gracias a ambos. Krasna Pereira, responsable de sostenibilidad de Enel Coronel, y también a Michael Cáceres, socio fundador de Periodistas y asociado consultor de empresas. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias también a ustedes por vernos. Será hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Hablemos de Energía. Hasta pronto. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Enel, presentó Hablemos de Energía, un espacio de información y análisis de las principales temáticas energéticas de la región del Biobío.